contarles una historia. Los colombianos sabemos que el Cauca es uno de los departamentos con mayor población indígena. Para nosotros los payaneses es muy común escuchar a nuestros amigos, conocidos, familiares reconocerse como indígenas. A pesar de ello, algunos de los habitantes payaneses no se consideran indígenas o consideran que sus orígenes son muy diferentes. Entre ellos me encuentro yo. A mis 18 años me di cuenta que era indígena. Sí, ustedes se preguntarán, ¿cómo no se dio cuenta de algo tan evidente? Para ese momento, para mí, no era tan evidente. Mi tío llevó a mi prima al cabildo. Mi prima llevó a mi hermana y mi hermana me llevó a mí. Es entonces cuando me di cuenta de mis orígenes. Desde entonces me pregunto, ¿todos saben que son indígenas? Los americanos, latinoamericanos, ¿saben que son indígenas? Es más, ¿usted sabe que es indígena? Soy Noemi Chicangana Gómez, estoy estudiando licenciatura en tecnología, cursando en este momento la materia de didáctica de la comunicación oral, y en esta conferencia quiero contarles cuáles son las respuestas que encontré a esas preguntas. Antes de mencionar cuáles son las respuestas que encontré a esas preguntas, es necesario mencionar que para el diccionario prehispánico español jurídico, indígena es la persona que pertenece a un grupo étnico descendiente directo de la civilización precolombina y que conserva su propia identidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hecho de que nuestros ancestros se hayan mezclado con los colonizadores no cambia el hecho de que seamos descendientes directos de los habitantes originarios de América. Óigase bien, América, es decir, todo el continente americano, aunque popularmente se sabe que los americanos del norte no se reconocen o no se consideran parte de este continente. Es más, los niveles de racismo son bastante altos. Muy rara vez o nula vez se escuchará a un habitante de América del Norte reconocerse como americano. Es más, para ellos solo los latinoamericanos somos americanos. América es un continente diverso, donde el tejido histórico y genético se entrelaza entre diferentes culturas y distintos ancestros. A menudo se asocia a la identidad indígena con características físicas diferentes o especiales, o con comunidades que viven en regiones remotas. Sin embargo, la realidad es más compleja y más profunda de lo que pensamos. Bajo mi parecer, la posición o la percepción que tienen los americanos del norte es errada y me fundamento en lo siguiente. Los pueblos indígenas representan 5.000 grupos distintos en 90 países y hablan aproximadamente 7.000 lenguas distintas. Están constituidos por cerca de 370 millones de personas, es decir, más del 5% de la población mundial. Estadísticas realizadas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cabe aclarar que esta muestra es solo de personas que se consideran indígenas y que conservan sus usos y costumbres. Además de ello, en el artículo El Mundo Indígena 2021 de los Estados Unidos de América, revela que la cantidad de indígenas que existen en Estados Unidos oscila entre el 2.5 y los 6 millones, de los cuales alrededor del 20% viven en zonas indígenas americanas o en pueblos nativos de Alaska. Los pueblos indígenas de Estados Unidos se denominan como grupos nativos. Cabe aclarar que en este mismo artículo reconocen que las estadísticas están realizadas con personas que el Estado reconoce como indígenas, pero ellos son conscientes que muchas comunidades indígenas existentes no son reconocidas
por el Estado, por tanto no aparecen en estas estadísticas, pero quien escribe es consciente que sí existen más comunidades indígenas. Esto nos permite demostrar que no es que no hayan comunidades indígenas en Estados Unidos. Lo que pasa es que algunas de esas comunidades no son reconocidas por el Estado o las mismas personas temen reconocerse como tal. Ahora bien, Latinoamérica, por pertenecer al continente americano, conserva las mismas creencias respecto al tema. Sin embargo, legalmente reconocidos existen 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta el norte de México, pasando por algunas zonas geográficas como lo son el Amazonas, los Andes, el Caribe, Centroamérica y Mesoamérica. Es decir, que las comunidades indígenas son más notorias en Latinoamérica, como queda demostrado en la estadística que les voy a dar a continuación. México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia representan el 87% de comunidades indígenas existentes en América Latina y el Caribe. El restante, el 13%, reside o se encuentra ubicada en 20 diferentes estados. Colombia es el segundo lugar, México el tercero y Perú el cuarto, de los cuales tienen la mayor población indígena en Latinoamérica. Gracias a estas estadísticas demostramos que Latinoamérica y el continente americano tienen diferentes etnias indígenas, pero más que todo son reconocidas legalmente en la parte de Latinoamérica. Esto no quiere decir que sea sencillo reconocerse como indígena, dado las diferentes formas en las que las personas estigmatizan el ser indígena o por falta de conocimiento, como queda demostrado en las siguientes estadísticas. La estadística que les presentaría a continuación se tomó del informe de encuesta de caracterización de los usuarios de la JEP, donde se encuestaron a 1.115 personas, todas pertenecientes a diferentes lugares del país. Cuando se les preguntó cuál es su lugar de residencia, solo el 0.65% respondió que pertenecía a un resguardo indígena. Para otra de las preguntas que se les realizó, en la cual se les preguntaba, ¿pertenece a un grupo étnico o comunidad campesina? Esta pregunta la contestaron 1.089 personas, y de esas 1.089 personas solo el 92% respondió que no pertenece a ningún grupo étnico ni tampoco a una comunidad campesina. El 8% que contestó que sí, solo 23 personas, es decir, el 8%, respondió que era perteneciente a una comunidad indígena. ¿Qué nos demuestra esta estadística? Nos demuestra que es muy difícil o realmente es muy pocas las personas o los colombianos que nos reconocemos como indígenas. Por otro lado, a través de la ciencia podemos conocer qué orígenes tenemos. Como lo saben, la ciencia a lo largo del tiempo ha tenido grandes avances. Esos avances han permitido la posibilidad de analizar nuestro ADN. La genética nos menciona que tenemos ancestros en común. Nos recuerda que hemos tenido mezclas, hemos migrado, nos hemos adaptado y aún así conservamos algo de nuestros antepasados. Como lo saben, las comunidades indígenas han existido durante mucho tiempo dentro del continente americano y eso ha permitido que el aporte a la genética o el aporte a nuestro ADN sea significante, como lo demuestra la estadística que se realizó o la investigación que realizó la siguiente tesis. Tesis que recibe el nombre de la Mesoamérica prehispánica a la colonia, una huella del ADN antiguo, donde investigaron a 102 personas
de las cuales 87 pertenecían a algún tipo de haplogrupo, los cuales son A, B, C y D. Estos haplogrupos son descritos para los nativos americanos, es decir, que estas 87 personas tenían algún tipo o alguna característica del ADN americano. Por otro lado, esta investigación analizó a 65 individuos de toda América, de todo el continente americano, los cuales también pertenecen a algún tipo de los haplogrupos antes mencionados. Esto quiere decir que bajo estadísticas y bajo estas diferentes pruebas de ADN podemos decir que así sea una gota de sangre corre por nuestras venas y es indígena. Es decir, somos indígenas, o bajo mi parecer lo somos, por lo menos tenemos algún componente en nuestro ADN que es indígena. Soy Noemi Chicangana Gómez y con esta conferencia denominada Eres indígena, así no lo sepas, no busco que las personas se reconozcan como indígenas, más bien es un llamado a darnos cuenta que todos somos iguales, pero a la vez diferentes. Y que bajo esas igualdades lo que debemos hacer es construir una sociedad para todos, construir una sociedad en la que todos tengamos cabida, que esas igualdades que tenemos lo que hagan es unirnos y las diferencias lo que hagan es crear vínculos que logren transformar lo que tenemos hoy en día. Esto es todo, muchas gracias.